Sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar desarrollando nuestra calculadora en Swift 3. En esta ocasión vamos a completar la implementación de la carga de decimales, que recordemos que la load decimal no estaba terminada y de hecho tiene algunos errores que puede llegar a tener todavía, y vamos a tratar de corregir esos errores. Vamos a recordar primero que hace la load decimal, que vamos acá arriba, obteníamos el string que le pasábamos. Nos fijamos si era negativo, en principio negative es false. Si comienza con un signo menos era negativo, le eliminamos ese signo. Luego eliminamos mientras haya ceros, lo convertimos a un entero, de ahí lo convertimos nuevamente a lo que es un número binario. Y después hacíamos algunas comprobaciones. Si el número no era cero, significa que había un overflow. Si el número negativo, había que completar esta parte. Si no era negativo, en caso contrario sería positivo. En el caso de ser positivo, si el primer dígito es 1, significa que ya hay algo mal, porque recordemos que nuestra representación binaria era signed. Ahora recordemos cómo funcionan un poco los números con signo en binario. Una de las utilidades del complemento 2 en el caso de los números binarios es brindar una representación de los números negativos. Con este modelo los números se comportarán de la siguiente manera. Recordemos lo que habíamos dicho, que los números positivos y el 0 serán los mismos que veníamos tratando hasta el momento, mientras que los negativos por su parte serán el resultado de aplicar el complemento 2 de su valor absoluto, es decir, el complemento 2 del número positivo. Ahora bien, el complemento 2 no lo tenemos definido. Así que vamos a ir a nuestro archivo ALU, que es donde vamos a definir el complemento 2, pero vamos a empezar a hacer algunas modificaciones en ALU. Esto va a generar algunos errores, los cuales lo vamos a ir corrigiendo, y vamos a introducir un concepto que no explicamos algo, que es el tema de patrones de diseño, que no lo explicamos nunca eso, y uno de los tantos patrones de diseño es el singleton. El singleton justamente se caracteriza porque en ese patrón de diseño, si una clase se conforma al patrón de diseño singleton, este va a tener solamente una instancia siempre. Es decir, siempre que queramos crear una instancia, va a ser la misma. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a crearlo paso a paso. Puede que después de esta serie de episodios explique patrones de diseño en Swift, pero eso lo dejaré para más adelante, ya lo veremos. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Primero tenemos la variable estática architecture de tipo entero, que era por defecto igual a 64. Bien, vamos a empezar a modificar en gran medida. Primero, no va a ser una variable estática. Se va a llamar architecture, pero no va a valer 64. En su lugar vamos a crear antes una parte previa. Ponemos el comentario que diga mark para ya dejar marcado lo que vamos a hacer. Y acá ponemos singleton. Entonces, ya teniendo marcado lo que es el singleton, lo vamos a definir con mark datos. Y dentro de la parte de singleton vamos a hacer la parte interesante. Vamos a crear en principio una variable estática privada. Ponemos private static var, que se va a llamar ins, que va a ser la que va a contener la instancia, que va a ser de tipo alu opcional. Ahora vamos a poner el comentario explicando qué es lo que tiene. Contiene la única instancia de la clase. A priori no va a tener nada, después se va a generar. ¿Y cómo vamos a generar eso? Hay que obtener la instancia de alguna manera. Para eso vamos a poner una función. Ponemos static func. Tienes una función estática sí o sí para que podamos acceder justamente a la variable ins, que se llama getInstance, la cual va a tomar a su vez un número entero que va a ser architecture, que va a ser de tipo entero, y por defecto va a ser 64. Abrimos y cerramos llave, pero antes de eso, perdón, me comí el valor de retorno, va a ser de tipo alu. Ahora bien, ¿cómo funciona este método? Este método primero va a ser una comprobación. Ponemos if ins, que es lo que va a contener la instancia, es igual a nil, ins va a ser igual a alu. Abrimos paréntesis, todavía no definimos este constructor, ahora lo vamos a definir. Architecture, architecture. Cerramos paréntesis. Y luego esto lo que vamos a hacer es un return, ya fuera del if, de ins. Pero no solamente de ins, va a ser ins confirmado, porque a esta altura ya vamos a saber que se va a haber ejecutado el if anterior en caso de ser nulo. Ahora bien, vamos a crear otro mark más abajo de todo y vamos a crear el inicializador. Ponemos mark, init.
Y dentro de esto vamos a crear el inicializador. Pero lo importante del inicializador es que tiene que ser privado. ¿Por qué privado? Porque si fuese público el inicializador, tenemos un defecto gigantesco. ¿Cuál es ese defecto? De que podemos obtener más de una instancia de la clase. Nosotros queremos que eso no suceda, que siempre sea la misma instancia, que siempre que queramos obtener una instancia se haga referencia a la misma. Por eso vamos a poner private init, abrimos paréntesis, ponemos architecture, int, no le ponemos ningún valor por defecto, abrimos y cerramos llave, y lo que vamos a hacer es soft.architecture es igual a architecture. De esta manera ya tenemos el inicializador que le podemos comentar, no es necesario, pero inicializador de la clase. Y getInstance lo que va a hacer es retornar una única instancia de la clase. Esa es la forma de pensar que vamos a tener. Tenemos un método privado que se llama getInstance, el cual vamos a tener que llamar siempre que queramos obtener una instancia de ALU. ¿Por qué? Porque el inicializador es privado. Ahora vamos a ir más abajo de todo esto. Y ya teniendo en claro de lo que hace esto, y por las dudas si no tienen claro vamos a recapitular. Tenemos un inicializador privado. Architecture no cambió nada, es una variable de tipo entero que se llama architecture. Y después tenemos dos elementos importantes. Una variable privada estática. ¿Por qué tiene que ser estática? Porque tiene que ser compartido para todas las instancias. Recordemos que algo estático no depende de instancias, sino que depende del tipo. Simplemente depende de ALU. Que es de tipo ALU opcional, porque al principio va a ser nil. Ahora bien, cuando hacemos el getInstance, le pasamos una arquitectura que es de tipo entero, que por defecto va a ser 64, que era parecido a lo que tenía antes architecture igual a 64. Y esta función va a devolver una instancia de ALU. Podemos dentro de la misma clase o del mismo objeto devolver cosas del mismo tipo. Después comprobamos si la instancia es nil, significa que todavía no la instanciamos, creamos la instancia y una vez que hicimos esto retornamos la instancia que estamos seguros que tiene algo. ¿Por qué? Porque antes se ejecutó el if si es necesario. Si no es necesario, bien, le ponemos le retornamos la instancia como tal que ya sabemos que existe. Ahora bien, ¿qué pasa si le pasamos architecture varias veces al getInstance? La primera vez va a surtir efecto, ya de ahí en más no va a surtir efecto, no tiene sentido seguir pasándole. Aún así, por defecto consideramos que la arquitectura es 64 bits. O 64 en realidad, que es el número. Ya teniendo esto, vamos a definir el complemento 2. Y teniendo esto, vemos que el complemento 2 era una muy bonita definición, que era 2 a la n menos el número. Y eso es molesto, es como que el cálculo de esto implica elevar a una potencia un número binario, restar y operaciones que todavía no tenemos definidas, pero recordemos que habíamos definido un atajo que era este. Una de las formas es que el complemento 2 sabemos que por propiedad es igual complemento a 1 más 1, pero aún así no tenemos la suma y tenemos otra forma que es un poquitito más rebuscada, pero la que realmente se realiza y la que tiene sentido realizar. Para calcular el complemento 2 de un número binario solo basta con revisar que todos los dígitos desde el menos significativo hacia el más significativo, mientras se consiga un número 0, dejarlo igual. Ahora, cuando conseguimos ya el primer número 1, lo dejamos igual, pero de ahí en más al resto los vamos invirtiendo. Así que teniendo este concepto, vamos acá y vamos a escribir una función que sea una función que se llame func, que le vamos a dar el nombre en este caso de comp2. Abrimos paréntesis, le vamos a pasar un argumento que es number, que va a ser dos puntos de tipo inout number. Es importante, le vamos a pasar un número que vamos a poder modificar, es decir, la estructura del número, y no va a devolver nada. Abrimos y cerramos llave. Esta función ya le vamos a poner el comentario por adelantado que diga aplica el complemento a 2 a un número. Esta implementación no es la mejor que vamos a hacer, de hecho, en el sentido de que esta función tendría que estar incorporada por defecto dentro de number para no depender de nada más. Para nuestra calculadora y nuestros fines lo hacemos así, para no tener una función duplicada en algún lugar. Vamos a dejarlo de esta manera. Es una forma de pensarlo, no es la correcta de hecho. Si queremos una estructura numérica completa, esta función tendría que estar dentro de number y ser incluso privado, pública, como nosotros querramos. Pero no deberíamos de hacerla en ALU. Para nuestros fines sí, porque muchas cosas dentro de number dependen de ALU. Entonces podemos agregar una dependencia más que no le va a agregar nada malo. Entonces dijimos que mientras que el valor que estamos leyendo
sea 0, vamos a ignorarlo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tener una variable var index que sea igual a 0, es decir, va a ser el índice el cual vamos a ir contando. Y ahora lo que vamos a hacer es un while mientras sucedan las siguientes dos condiciones. Mientras que index sea menor que architecture, es decir, no nos tenemos que pasar de la arquitectura, y además se cumpla que number en index es igual a 0, mientras se cumplan estas dos cosas, es decir, con la primera condición nos aseguramos de que nunca nos pasamos del índice, y con la segunda condición nos aseguramos de que el primer valor, o el valor que vamos a estar leyendo, mejor dicho, es 0. Entonces vamos a ignorar todos los casos de 0. ¿Cómo los ignoramos? Haciendo simplemente index más igual 1. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es un for i in. Ahora vamos a comentar y explicar paso a paso cómo fuimos realizando esto. For i in index más 1. Es importante el más 1 porque significa de que nosotros el bucle lo rompimos por alguna de las dos razones. Ya sea porque nos pasamos de índice o la que nos interesa a nosotros de que lo que leímos fue un 1. Si lo que leímos es un 1 significa que el número en el índice que estamos leyendo hay un 1 ahí. Con lo cual ese 1 lo vamos a permitir. Con lo cual el índice que vamos a utilizar para hacer el conteo o la operación ahora en el bucle for va a ser a partir del siguiente. Y va a ser desde el siguiente punto menor hasta architecture sin incluir. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es number en i va a ser igual a not, y ahora vamos a definir not, de number en i. Esto es muy importante. Ahora bien, vamos a definir la función not para que esto tenga un mínimo sentido. Definimos más abajo. Ponemos ya el comentario que vamos a abrir para empezar a escribir de qué se trata, pero vamos a poner func, o una private func, la cual llamamos not, toma un entero, que en principio no le vamos a poner, no le vamos a poner etiqueta externa, guión bajo, y etiqueta interna le vamos a poner n, que va a ser de tipo entero, como dijimos, y devuelve un entero. Abrimos y cerramos llave, y la función not lo que va a hacer es un return de n es igual a 0. Si ocurre esto, vamos a retornar 1. En caso contrario, retornamos 0. Si alguien se empieza a dar cuenta de lo que hace la función not, sería bastante interesante, porque la función not lo que hace es tomar un entero y devolver el negado de un número binario. Hace la negación binaria. Recordemos que la negación de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. Acá aplica un concepto un poco más general, porque lo pienso de una manera incluso cómo funciona C. En C, para los que no sepan, no existen los booleanos como tal por defecto. Se pueden incluir después, pero por defecto no existen. Entonces lo que se hace para que funcionen realmente los booleanos en C, o emular el comportamiento booleano, porque uno diría, pero si no tenemos booleanos, ¿cómo hacemos condicionales? Y los condicionales los necesitamos en todo. Lo que se hace en C es que si el valor es 0, indicamos que es falso. Si es cualquier otra cosa, indicamos que es verdadero. En este caso, la negación de falso tiene que ser verdadero, y la negación de verdadero tiene que ser falso. Entonces, si el número que le pasamos a la negación es 0, significa que es falso. Con lo cual, damos 1. Ahora, si no es 0, puede ser 1, 2, 25. En nuestro caso, en nuestro modelo, estos siempre van a ser números 0 o 1. Pero la función ya tiene suficiente poder como para decir de que si no es 0, lo hace 0, porque es la negación. Si no es 0, sabemos que es verdadero, entonces lo niega y pasa a ser 0. Entonces, la función, ¿qué es lo que hace? La aplica la negación binaria a un número, un dígito. Es importante que estamos haciéndoselo a un solo dígito. Entonces, si leemos la complemento 2, lo que hace primero es, en un comentario, ignora todos los ceros del principio
del número, entre paréntesis, parte menos significativa. Y otro comentario que le vamos a poner: deja posicionado index en el primer 1 que encuentra. Entonces, una vez que ya deja en el primer 1 que encuentra, lo que hace el bucle for que le sigue es revierte todos los números restantes, o en vez de todos los números, todos los dígitos restantes. De esta manera lo que va a hacer es justamente recorrer lo que nos queda, y donde había un número ponemos su negado, y el negado lo que hace es justamente negarlo. Entonces, ya teniendo esto, vamos a poder utilizar esta función para completar nuestra implementación de decimal, a lo cual vamos a ir al archivo number. Y de hecho, acá ya Xcode me está marcando unos cuantos errores y vamos a corregirlos. Vemos que acá, por ejemplo, nos dice alu.architecture no existe. ¿Cómo corregimos eso? Vamos más arriba. Y acá donde tenemos los datos, vamos a agregar un componente más. Además del dato y el subscript, vamos a agregar más abajo la instancia a alu. ¿Cómo agregamos la instancia a alu? Para eso lo que vamos a hacer es crear una constante que tenga esa instancia. Ponemos private let, la cual vamos a llamar alu con minúscula, que va a ser de tipo alu. Y dentro del constructor, dentro del init, vamos a hacer que alu sea igual a ¿qué? A alu con mayúscula punto getInstance. Entonces, de esta manera vamos a obtener la instancia. ¿Qué nos queda hacer ahora? Reemplazar todos los alus con mayúscula por alus con minúscula. Ponemos acá, vamos a buscar todos. Acá tenemos uno de por sí. Entonces nos ponemos alu, lo reemplazamos. Y vamos a empezar a buscar todas las ocurrencias. Acá ponemos alu. Acá ponemos alu nuevamente. Tenemos que hacerlo hasta que hayamos reemplazado todo. Son unas cuantas veces que hicimos referencia. Esto es por la razón por la cual dije que el hacer que dependamos una vez más de unidad aritmética lógica no es un problema en este proyecto. Generalmente se aconseja de que la clase tenga la menor cantidad de dependencias a otras clases posible. Y a ver, new value, no, alu, perfecto. Y ahora vamos a ir a low decimal. En low decimal vemos que teníamos que convertir a negativo. Para convertir a negativo, lo que vamos a hacer acá, ya podemos borrar este comentario y vamos a empezar a trabajarlo. Primero lo que vamos a hacer es aplicar el complemento a 2. Entonces, ¿cómo aplicamos el complemento a 2? Simplemente hacemos alu.comp2, abrimos paréntesis, number, dos puntos, ampersand para indicar que vamos a tomar un inout y hay que pasarle a una instancia de number. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta instancia de number? Es esta instancia actual, con lo cual, ¿cómo hacemos referencia cuando estamos dentro de lo mismo que estamos queriendo hacer referencia? Y soft, y cerramos paréntesis, con lo cual acá estamos haciendo referencia a sigo misma. ¿Por qué podemos hacer referencia a esto si esto es llamado desde un constructor? Porque si recordamos y vamos al constructor, tenemos el constructor que toma un string, y uno diría, primero tenéis que construir todo para hacer referencia a vos mismo. Sí, pero hay que tener una precaución. Nuestro constructor que toma un string primero llama al inicializador que no toma nada, con lo cual ya en ese momento la instancia está creada y después lo que hacemos es agregarle extras, con lo cual a esta altura, ya cuando llamamos a low decimal, la instancia está construida, con lo cual no tenemos problema. Entonces volvemos a low decimal y tenemos que aplicamos el complemento 2. Ahora vamos a tener que hacer una comprobación más. ¿Qué comprobación? Una vez que le aplicamos el complemento 2, podremos encontrarnos con un caso bastante malo de que el primer dígito sea 0. Es decir, recordemos que invertimos todos los dígitos y si el primer dígito es 0, recordemos que la característica de los números negativos era que empezaban con 1. Entonces, luego de aplicar el complemento 2, vamos a tener que hacer un if y vamos a poner un comentario. Comprueba que no haya overflow. Si hay overflow significa que hay un 1 que no pudo entrar y ahora tenemos que solucionarlo. Antes era 1 lo que tendría que haber, ahora aplicamos el complemento, se invirtió y ya no tenemos esto que indique que es un negativo. Y un negativo a fuerza tiene que tener un 1 por delante. Esa es una de las características básicas. Entonces hacemos un simple y que diga if data en 0
Si es igual a 0, esto significa de que tenemos un overflow, porque tiene que haber un 1. Con lo cual lo que hacemos es throw number error.overflow de string. Vamos a poner un poco más arriba este comentario y comprueba que no haya overflow. Todo número negativo debe comenzar con 1. Eso es importante y eso va a pasar después de que apliquemos el complemento 2. Ahora bien, hay una parte más del código que vamos a tener que arreglar porque no estaba completo esto. Y ahora sí tenemos la operación, que es la parte de loadx, tenemos loadchunk y decimal. Acá ponemos var result es igual a 0 for i in 0 menor alu.architecture result más igual get. Hacemos todo esto, todo muy bonito. ¿Cuál es el problema con esto? Esto no está funcionando del todo bien, porque si el número es positivo no pasa nada, pero si el número es negativo no va a funcionar. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Vamos a crear primero una variable dentro de decimal que tiene que volver un string. Ponemos var, que se va a llamar number, y va a ser igual a self, es decir, con esto estamos haciendo una copia del número. Ahora lo que vamos a hacer es if number en alu.architecture menos 1 significa en el último lugar, que sería el bit más significativo, es igual a 1 significa que es un número negativo. Entonces vamos a agregar el comentario que diga que se trata de un número negativo. Entonces, como se trata de un número negativo, lo que vamos a hacer ahora es convertirlo a un número positivo y vamos a devolver un resultado que a nosotros nos sirva. Pero si nos fijamos en esto, ya tenemos algo muy curioso. Vamos a tratar de reciclar un poco el código, con lo cual lo que dice number alu.architecture menos 1 es igual a 1, podemos cortarlo y vamos a poner acá negative y vamos a crear antes de esto un let negative que es igual al chequeo de la condición. Entonces, si es negativo el número, lo que vamos a hacer es un llamado a alu.comp2 del número, ¿de qué número? De number. Con lo cual le aplicamos el complemento a 2. Entonces, una vez que le aplicamos el complemento a 2 para convertirlo en un número positivo, ahí sí creamos la variable de resultado, a lo cual a partir de acá vamos a poner calcula el... Ay, puse mayúscula mal. Calcula que el número sea correcto. Calcula el número en decimal. Entonces var result es igual a 0. For in i en 0 hasta architecture sin incluir. Es igual a result más igual. Pero en vez de data.getR, ahora nosotros no queremos obtener de data. No queremos de el número actual. Queremos de number. Entonces ponemos más igual number. Y lo que vamos a hacer, nosotros queremos obtener el getRNI, pero el getRNI, recordemos que en un número es igual que obtener el índice, entonces ponemos number. ¿En qué índice? En el índice i. Entonces tenemos esto que podemos borrar así y nos quedaría, uy, me pasé, result más igual number en i por 2 a la i. De esta manera obtenemos el valor. Finalmente en el return lo que vamos a hacer es el return del string que tenga. Si es negativo, ponemos negative dentro del operador de interpolación. Podemos hacer esto. Si es negativo, negativo ahí, retorna menos result. Si no es negativo, ponemos 2 puntos, result. Entonces, de esta manera, lo que va a hacer el operador de interpolación acá es calcular. Si el número es negativo, retornamos el negativo del número calculado. Si es positivo, bueno, retornamos directamente el resultado. Esa es la idea. Entonces, de esta manera completamos los casos de que los números sean negativos. Cosas que hasta ahora no estábamos contemplando. Esto solamente lo contemplamos en decimal porque dijimos que el decimal íbamos a permitir escribir negativos y positivos, mientras que el binario, hexadecimal y el octal, por defecto son signed, así que había que tener la precaución de escribirlos bien. A la primera, era importante eso. Ahora bien, vamos a probar que esto realmente funciona. Vamos a darle a guardar y vamos ahora al main.
En main teníamos primero acá otro llamado alu.architecture. No podemos hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer directamente es, en vez de poner alu.architecture, vamos a poner alu.getInstance. Borramos esto acá. GetInstance y le vamos a pasar el argumento. Ponemos architecture. Architecture 2.8. Acá lo que hacemos es llamar por primera vez al getInstance. Con lo cual vamos a poder obtener la instancia de la unidad aritmética lógica con la arquitectura de tamaño 8. Ahora bien, acá nos está dando una advertencia porque no estamos utilizando la variable. Vamos a asignar la misma nada, guión bajo igual a alu.getInstance de arquitectura en 8. Perfecto, ya corregimos esa advertencia. No es un error, es una advertencia. Hay que saber diferenciar entre error y advertencia. Así que, bien, ya teniendo esto. Acá teníamos, por ejemplo, la conversión de distintos valores a binario y desde distintos sistemas. Vamos a comentar todo esto. Ahí. Y vamos a crear, por ejemplo, let... escribí mal el comentario ahí. Ponemos let n es igual a try. O vamos a poner un do catch para que nos diga. Ponemos do. Abrimos y cerramos llave. Let n es igual a try de number. Abrimos paréntesis, string, dos puntos. Y vamos a poner string un número decimal. Número decimal, por ejemplo, 17. Que ya lo tenemos arriba, sabemos cuánto es. Después lo que vamos a hacer con esto es un print de n punto decimal. Para saber que lo podemos volver a convertir a decimal. Finalmente, después del do, vamos a poner un catch let error. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de la consideración del error, vamos a poner un print que diga error. Es decir, no que diga error, que imprima el error. Para saber de qué error estamos tratando. Así que vamos a darle a correr el código y a ver el resultado. Y nos da 17. Ahora bien, recordemos de que trabajamos con una representación binaria signed. Nosotros tenemos 8 bits para almacenar información. Eso lo sabemos. Vamos a hacer una prueba antes de explicar esto. Vamos a poner menos 17. Le damos a correr. Y nos da menos 17. Vemos que la conversión funciona perfecta. Internamente podemos convertir el número a binario y luego volver a convertirlo a decimal. Lo cual no es una demostración, pero en matemática, si se demuestra formalmente, no con pruebas, el testing no me gusta en ese aspecto de que un ejemplo no sirve en ese tipo de testing, a lo que me refiero. Que un ejemplo no sirve como tal, sino que la prueba formal y matemática es la correcta. En una prueba matemática, para probar que una función realmente hace lo que vos querés que haga, tenés una función que convierte y una que desconvierte. Si vos querés saber de que funciona bien, significa que si vos convertís y desconvertís, o desconvertís y convertís, el resultado tiene que ser el mismo de la entrada que el de la salida. Eso es importante. Si nosotros le pasamos menos 17 y nos devuelve cualquier otra cosa, algo salió horriblemente mal. Acá vemos que funcionó. Vamos a pasarle el 0 para ver cómo funciona. El 0 no debería tener ningún problema, de hecho. Y nos da 0, perfecto. Ahora bien, nosotros trabajamos con una representación de 8 bits. El mayor número representable, si consideramos que fuese unsigned, sería 2 a la 8, que 2 a la 8 es 256. Ahora bien, como es signed, esto va a contemplar desde el menos 127 hasta desde el menos 128 hasta el 127. ¿Por qué esa diferencia de que el negativo tiene más y el positivo menos? Porque el positivo tendría 128. Uno diría, bueno, si tenemos 256, mitad y mitad, 128 y 128. Para los negativos se van 128 valores y para los positivos se van 128. Pero el problema es que también tenemos el 0. Entonces, el 0 también tiene su representación, con lo cual van a ser 127. El mayor número representable en positivo sería 127. Le damos a correr. Y nos da 127. ¿Qué pasa si ponemos 128 y le damos a correr?
overflow 128. 128 es un número demasiado grande. Ahí es donde tenemos ya, por ejemplo, una característica. Ahora bien, ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, menos 127? Le damos a correr. Dijimos que era hasta menos 128. Menos 127. A ver, menos 128. Le damos a correr. Da menos 128. Y si ponemos menos 129, técnicamente esto tendría que dar overflow. Si hicimos las cosas bien, tiene que dar overflow. Probemos. Y dio overflow menos 129. Es un número demasiado grande. Ahora, ¿qué pasa si la arquitectura es, por ejemplo, de 32 bits? Si le damos a correr a esto, no vamos a tener un overflow. Vamos a tener menos 129. Y sí, ciertamente tenemos menos 129, es obvio. Porque tenemos suficiente espacio en 32 bits. Y así podemos ir generando y hacer pruebas con nuestra calculadora. Es hermoso, esto ya vemos que funciona. De esta manera estamos tranquilos de que nuestra calculadora puede tomar cualquier cosa de cualquier sistema. Puede que tenga algún bug dando vuelta y no me haya dado cuenta, así que si lo encuentran me avisan y lo corregimos. Se merece el reconocimiento. Creo que no tiene un bug, por lo menos hasta lo que tiene sentido y que no lo tenga. Aún así muchas cosas tienen sentido en esta vida y no funcionan exactamente así. Una cosa es lo que pienso, una cosa es la semántica y otra la sintaxis. Como que uno diría, esto técnicamente está bien y semánticamente no está bien. Pero esto tiene que dar los resultados correctos. Si encuentran un caso en que no funciona o copiaron algo mal, les digo que un signo de menor, mayor, dando vuelta mal puesto puede romper todo. Sorprende lo que un solo símbolo puede romper. Los que programan en C y lenguajes como eso saben lo que un punto y coma faltante puede hacer. Destrozo. Así que bueno, lo que queríamos hacer hoy era esto y ya a partir de ahora vamos a poder crear operaciones para la unidad aritmético-lógica. Que de hecho ya tenemos el complemento 2 implementado. Hay que seguir implementando las operaciones, después seguimos implementando el resto. Así que por lo que es el episodio de hoy, con esto lo damos por concluido. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren que cambie algo, si no quieren que cambie nada. Voy a tomar en consideración sus comentarios si realmente tiene utilidad. Y si es un insulto, es un muy bonito titulador al cual va a parar. Estamos abiertos a crítica constructiva, así que no teman en hacerla. Y la verdad que agradezco los comentarios que van poniendo con que les gustan los videos. Sinceramente me pone muy feliz porque me dan más ganas de hacer cosas así. No tengo el suficiente tiempo para hacer todo lo que quisiera, pero se hace lo que se puede y sinceramente se lo disfruta muchísimo. No solamente aprenden ustedes, aprendo yo, porque practico un montón de cosas y me viene bien a mí. Obviamente, todos salimos ganando en este caso. Así que no se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle me gusta, corazón. Acá no existe corazón, pero si son mágicos, si lo inventan o modifican el código HTML de YouTube para cambiar el pulgar arriba por un corazón, lo recibimos con mucho gusto. Denle pulgar arriba si les gustó. Incluso si no les gustó, también dénselo. Pero también tiene que hacer un paso más para que tenga sentido esa acción. El sentido tiene que ser compartírselo a toda la gente que ustedes detestan y odian y quieren verla sufrir. Bueno, le pasan para que ellos sufran. Entonces, bueno, nosotros sufrimos una vez, pero yo hago sufrir a 3 personas. Significa que ya está. 2 personas más sufrieron. La otra fue como para compensar las cosas y estamos de 10. Por eso tiene sentido darle al me gusta si no le gustó. Y ya después de esta despedida larga, como solemos hacer siempre, me despido y será hasta la próxima.